El tema de la directa de hoy es muy concreto, es muy específico y se basa en un correo que recibí desde Cuba, de esos que yo recibo de vez en cuando, con la opinión de otro militante del Partido Comunista. Esta vez un muchacho joven, tiene más o menos mi edad, me dijo que tenía 35 años, un joven que es de Santi Espíritus, aunque está trabajando en La Habana, por supuesto para el Estado, para una empresa. Solo voy a decir que tiene que ver con el turismo. Y este joven espirituano que trabaja en La Habana y que trabaja para el turismo y que es militante del partido, me escribió y él despliega toda una teoría donde me dice que, bueno, que es una falacia, que es mentira, que Cuba puede llegar a ser un país desarrollado. Me dice que él está de acuerdo con gran parte de la propuesta que nosotros hacemos, que él ha visto los videos, ha visto los materiales de Somos Más y que a él le parece que tenemos, por supuesto, 1% de razón, pero que somos muy utópicos y muy soñadores y que según él es mentira que Cuba puede alcanzar un desarrollo parecido ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a ningún país de primer mundo, porque Cuba no tiene el petróleo, Cuba no tiene recursos naturales, porque somos una isla, porque no tenemos nada, no tenemos recursos minerales importantes y que por tanto lo más que podemos ser es un país de tercer mundo, pero con justicia social, con igualdad, con salud y educación, y que bueno, eso es lo máximo que podemos aspirar los cubanos, que es utópico compararnos con los países de primer mundo. Yo quiero hoy no solamente dar mi propia apreciación, sino también que todos ustedes me ayuden a responderle a este muchacho que me ha pedido además, por supuesto, porque es miembro del Partido Comunista y todo eso, que no revele sus datos reales, pero vamos a responderle a él y a todos los miembros del Partido Comunista y a todas las personas en Cuba y fuera de Cuba que piensan de esa misma forma, que Cuba es un país pequeño, Cuba es una isla, Cuba es un país subdesarrollado y que como no tenemos petróleo, como tiene Venezuela, como no tenemos otros recursos, realmente nunca vamos a poder ser un país desarrollado. Y que esa propuesta, esa promesa que hace la oposición, pues es mentira, es una manipulación y hoy vamos a responder eso. Ese es un complejo de pobreza que el Partido Comunista nos ha inculcado en 60 años y que es totalmente falso, es totalmente infundado. Y hoy voy a decir mi punto de vista al respecto. Primero, lo primero que me gustaría establecer, cubanos y cubanas que me ven desde todas partes del mundo, es que no existe ningún tipo de relación estadística comprobada entre países que tengan recursos minerales abundantes y países que sean desarrollados de primer mundo. Hay países desarrollados de primerísimo mundo, como Japón, por ejemplo. Joandri Morales, gracias por apoyar nuestro canal y nuestro trabajo. Japón es un país de primer mundo, de las potencias más grandes, tecnológicas, económicas, políticas en el mundo, un país de gran influencia, un país que tiene un gran número de patentes, de inventos, de emprendimientos. Y en Japón, hasta para sembrar lechuga, hay que hacerla en unos viveros artificiales, hay que buscar la manera, porque es una tierra arenosa, que no es rica en nada. Japón no puede desarrollar una gran agricultura, se vale de muchas técnicas, de muchas alternativas para poder hacerlo, sin embargo tienen comida, tienen vegetales, tienen carne, tienen pescado y tienen todo lo que un país merece tener. ¿A base de qué se ha desarrollado Japón? Bueno, pues a base del recurso más importante que tiene una persona o un país, a base del intelecto, del conocimiento, de la calidad de sus universidades y a base de libertad, que es lo más importante. Es la libertad el factor, junto con la disciplina, junto con las tradiciones que tiene el país, con el espíritu emprendedor, con la capacidad de trabajo. Cuando se combina todo eso con libertad y con justicia y con democracia, entonces los países salen adelante. Por otro lado, tenemos países en Latinoamérica que sería el mejor ejemplo. Como dijo alguien, somos un indio sentado en un trono de oro, haciendo referencia
a que precisamente Latinoamérica y África son probablemente las zonas del mundo más ricas en recursos minerales, recursos maderables, minas de oro y de todo tipo de materiales valiosos, petróleo. Tenemos de todo. Tenemos algo que el resto del mundo envidia, incluso Europa, Estados Unidos o Canadá, que es una natalidad. Ese es un recurso importantísimo, el recurso humano. América Latina es de las pocas zonas en el mundo que crece de una manera exuberante en población y que tiene países con promedio de más de 3 y 4 hijos por mujeres fértiles. Estas son estadísticas impresionantes, positivas para un desarrollo económico. Sin embargo, hay otros países que cuando usted los analiza, que son de primerísimo mundo, como les decía, y que no tienen petróleo ni tienen estos recursos. Entonces, es falso afirmar que para que un país sea desarrollado tiene que estar podrido en petróleo o tiene que tener minas de todo tipo. Y yo les voy a poner el ejemplo de por qué países como los Estados Unidos son países rentables, son países desarrollados, son países donde hay recursos para vivir dignamente. Hoy, bueno, un amigo de la zona nuestra está de visita acá en Estados Unidos y va a Cuba. Va a Cuba, no, regresa a Cuba en pocos días. Mi papá me pidió que le enviara un medicamento para los perros. Allá siempre los perros están llenos de pulgas, llenos de garrapata, porque andan por ahí mataperreando como perro delfín. Y bueno, era muy rápido el lapso de tiempo, no me dio tiempo a encargarlo por Amazon. Y dije, bueno, voy a ir a la tienda de mascotas a buscar este producto. Cuando yo entré a una pequeña tiendita de mascotas, acá cerca de mi barrio, yo siempre me pasa eso mismo, cada vez que entro a un mercado, cada vez que voy a alguna parte, y yo vi la cantidad de productos que hay allí para los perros, para los gatos, para los hámsters, para los periquitos, la cantidad de juguetes que hay para las mascotas, la cantidad de productos que hay para bañarlos, para jugar con ellos, para mimarlos, para cargarlos por ahí. Y además te pones a mirar esos miles de productos que hay allí en estantes interminables y te pones a mirar la composición que tienen, las marcas, que son cientos de marcas que lo producen, el alimento de los gaticos, el alimento de los perros, el alimento de los periquitos, el alimento de los pajaritos, en una sola tienda, que hay millones de tiendas en la Florida. Usted podía ver por qué los Estados Unidos es un país de primer mundo y por qué Cuba es un país de tercer mundo. Y es que el proceso no es que si Estados Unidos fue y colonizó, porque Estados Unidos no es de los países que más ha colonizado, ni mucho menos. Cuando ya todo el mundo estaba colonizado y en descolonización y había el mundo acabado con todo, Estados Unidos era un país nuevo que estaba empezando a surgir como país. Y ahora tú me dices, no, el desarrollo de los Estados Unidos es porque tiene de colonia a Puerto Rico. No, Puerto Rico no es una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico es un país libre asociado a los Estados, un estado libre asociado. Y usted puede estar seguro que Estados Unidos le da mucho más a Puerto Rico de lo que Puerto Rico le puede aportar a los Estados Unidos. Y si usted quiere saber si eso es verdad, consulte los dos últimos referendos, donde el 97% y pico de los puertorriqueños están divididos exactamente en dos. Los que quieren ser un estado pleno de los Estados Unidos y los que quieren mantener la condición de estado libre asociado, y menos del 2.5% de los puertorriqueños votaron por la independencia. La inmensa mayoría mayores de 70, 80 años. Si usted quiere saber cómo es la relación de Estados Unidos y Puerto Rico, usted hágale la broma a los puertorriqueños amigos suyos y mándele un correo así con el águila, el sello, y dígale que Donald Trump va a concederle ya Estados Unidos no tiene interés en mantener esa relación con Puerto Rico y va a cortar con Puerto Rico, para que usted vea quién se asusta, para que usted entienda cómo es esa relación. Usted puede estar seguro que ningún norteamericano probablemente ve el titular de la noticia y sigue leyendo las demás noticias. Ningún americano va a pasar hambre
ningún americano va a entregar el carro, ningún americano va a vender la casa, ningún americano se va a inmutar. Ahora usted puede estar seguro que los puertorriqueños van a estar en la calle al otro día a las 7 de la mañana, hasta que eso vire para atrás, porque es una relación 99-1 beneficiosa para Puerto Rico, un país que puede acceder al sistema legal de Estados Unidos, que si no es el mejor del mundo, es uno de los mejores. Nacen con nacionalidad de los Estados Unidos, con el pasaporte de los Estados Unidos, con todas las puertas que eso abre en el mundo y con 1 trillón de cosas más. Y claro que en Puerto Rico pasan cosas malas, pero no por culpa de Estados Unidos. En Puerto Rico las pandillas o la violencia, la corrupción que hay en Puerto Rico es más por la influencia de América Latina en la cultura y en la idiosincrasia de Puerto Rico que por la relación con los Estados Unidos. Que lo que ha aportado es lo contrario: métodos de trabajo, asesoría, transferencia técnica, transferencia tecnológica, desarrollo de universidades, cooperación, infraestructura. Así que nadie puede decir, en honor a la verdad, que la riqueza y el progreso de los Estados Unidos está dado por porque ha colonizado a alguien o porque le saca los recursos naturales a nadie. El desarrollo de los Estados Unidos, el desarrollo de Francia, el desarrollo de Alemania después de haber quedado destruida, el desarrollo de Canadá, está dado por esto que yo le estoy contando ahora. Está dado por la libertad. Una libertad con calidad democrática, con justicia y con derechos. Ese es el secreto para convertirse en un país desarrollado. Volvemos a la tiendita de perros. Estábamos allí en la tiendita de los perros, le digo yo así, es una pets store, donde hay de todo ahí. Y ahí yo miraba, imagínense ustedes que hay compañías que se dedican a coger los huesitos y ahumarlos para darle más olor y hacerles un proceso para deshidratarlo y hacer los bronquitos así para que no le saquen astillas y pueda lastimarle un diente o la lengua o el intestino a un perro. Vamos a suponer, vamos a ir producto por producto. Huesitos para mascotas. Detrás de esa compañía que produce esos huesitos para mascotas, que no es una, usted empieza a ver los huesitos para mascotas y usted va a ver que hay en el mundo miles de compañías que están haciendo huesitos para mascotas. Ahora, esa compañía que hace huesitos para mascotas y que lo embala al vacío y que tiene una técnica tremenda para que eso pueda durar años en todas las tiendas por ahí, no es una vieja en chancleta con un delantal tiznado, abajo una mata de mango, revolviendo una olla y haciendo el puré con leña. Esa no es la empresa que produce los huesitos. La compañía que produce los huesitos es un edificio que tiene su comando central en algún estado de los Estados Unidos, donde surgió la compañía, donde encontró mejores condiciones impositivas y demás. Es un edificio lleno de cristales por ahí para arriba, que los 3 primeros pisos son laboratorios, donde trabajan entonces ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, bio no sé qué tecnológico, laboratoristas, personas especialistas en 20,000 cosas, que ahí es que empieza a tomar sentido la carrera universitaria, ¿no? Entonces, son potencias que producen millones de huesitos y que lo distribuyen por todo el país y que lo distribuyen por todo el mundo, además. Y que tienen unas utilidades, un flujo monetario al año de millones de dólares o de billones de dólares. Esa empresa, que muy probablemente surgió de una persona, un emprendedor, que luego involucró a su familia, a sus primos, allá por el 1800 o principios del 1900, y se le ocurrió que dice, oye, la gente mata las vacas y bota los huesos. Y entonces yo investigué un poquito y el hueso, si tú lo sometes a esto, a presión, con unas ollas grandes, lo puedes hacer. Y entonces las personas que no tienen tiempo porque tienen mucho trabajo, que llegan a su casa tarde, y que además a los perros les encantan los huesitos, y así además le metemos vitaminas, y le metemos calcio, y le metemos esto, podemos hacer un producto que aprecie el que le gusten las mascotas. Y crearon esto.
Entonces, como vivían en un país democrático, como vivían en un país de libertad, fueron allí, registraron la compañía, porque es un proceso totalmente burocrático, sin ningún tipo de filtro político, ni de nada de eso. Pagaron $103 que vale crearse una compañía en Estados Unidos y yo voy a producir alimentos para perros. Ahí entonces el Estado democrático, libre, sacó la ley y dijo, bueno, para crear alimentos para perros, usted debe tener la licencia de sanidad, usted debe pasar la inspección de la ciudad para la infraestructura, donde debe garantizar que no va a trabajar con esto, con esto, con esto, y que va a cumplir esta norma y la otra. El tipo le dijo, perfecto. ¿Qué tiempo me toma pasar todo ese proceso? 6 meses, 1 año, vamos a prepararnos. Pero ahora entonces dijo el señor, en un país libre y en un país democrático, bueno, pero en ese año que yo estoy luchando por esas licencias, estoy haciendo la inversión, estoy comprando las ollas, las mega ollas de presión donde voy a ablandar los huesos, estoy comprando en Japón la máquina que envuelve los huesos. ¿Con qué pago eso? ¿Con qué sostengo a mi familia? Ahí en un país libre y democrático, ese señor o esa señora o esa familia o ese grupo de amigos fueron a un banco y le presentaron el proyecto a un banco de inversión. Y ese banco vio el proyecto, le vio perspectiva, vio el estudio de mercado, dijo esto es serio y le dio un crédito de $500,000 o de $200,000 o de $100,000 o de $10 millones. A lo mejor el emprendedor ese no era su primer proyecto, ya venía de otros proyectos, ya tiene una confianza, tiene un crédito y puso su primera fabriquita con la ayuda del banco, al cual año tras año, mes tras mes, le irá devolviendo con algunos intereses ese capital que usó para crear su negocio. Resulta que el primer año vendió 1 millón de huesitos en el estado de la Florida, que fue donde surgió la empresa. Cada huesito vale $2.50 y ese millón de huesitos lo produjo con 10 trabajadores que cobraban a lo mejor 12 pesos la hora, ¿no? Saque los cuentas para aquí para allá, bim bam, cuentas de bodeguero, 3x4, bim bam, y tuvo ese año una utilidad, vaya, nula. Pudo nada más que pagar sus cuentas. La empresa no tuvo utilidades ese año, como pasa a menudo con las grandes empresas. Lo que pasa es que en Cuba y en todos los sistemas comunistas hay una gran incultura respecto a eso. Y todo el mundo quiere que tener ganancia el primer mes y el primer año. Señor, ustedes sabían que las grandes empresas, ustedes sabían que Amazon se ha metido años sin tener utilidades. Una cosa es lo que vale la empresa, y es que esa es una cultura que no tenemos. Una cosa es el valor de la empresa, el valor de la empresa en bolsa, el valor de las acciones. Una cosa es el salario que se pone Bezos, el dueño de la empresa, o los ejecutivos. Esas no son las utilidades. Esos son gastos en concepto de salario, en concepto de retribuciones, en todos esos conceptos. Amazon ha tenido años, y si mal no me equivoco, hasta una década, sin tener utilidades. Pero son proyectos de largo plazo, donde luego se dispara y aún sin tener utilidades, la empresa vale billones de dólares, porque los inversionistas le siguen poniendo dinero y siguen apostando al proyecto. Pero bueno, esas son asignaturas para otro momento. Volvemos con los huesitos del perro. Vendió 1 millón de huesitos a $2.50, son 2,5 millones. Pagó a sus trabajadores, hizo todo, liquidó con el banco lo que le debe de este año y sigue trabajando el año que viene. Y como dueño y como director del proyecto se está pagando $4,000 o $5,000 al mes. Y la esposa, que estudió entonces un poquito de finanzas, de confianza ahí, para hacer el papeleo, se paga otros $3,000 o $4,000 y se va solventando la empresa. Y esa empresa, en el cabo de 3 años, ya logró entonces firmar convenios, contratos con tiendas que se está expandiendo. Ya no se vende nada más que en Florida, ahora se vende en California, se vende, vamos a ir a los estados más cercanos, se vende en Georgia, se vende en las 2 Carolinas y se vende en Virginia, toda la costa este, hasta Virginia. Y en vez de vender 1 millón de huesitos, ahora venden 10 millones de huesitos al año. Y fíjense, esa empresa ya está generando billones de dólares probablemente, y todavía el Partido Demócrata no se ha enterado de eso,
El representante del Partido Demócrata en ninguno de los estados donde se venden los huesitos se ha enterado que esa empresa existe. El representante del Partido Republicano no se ha enterado de eso. Donald Trump no se ha enterado de eso. Barack Obama jamás en su vida ha oído hablar de la marca Titi Cookie, que produce huesitos de pollo o huesitos para los perros. Ningún político de este país se ha enterado que existe esa empresa. Y como esa empresa hay literalmente millones de empresas. Porque está la que hace el huesito, está la que hace el juguetico, está la que hace la pelotica, está la empresa que se dedica a hacer el arnés para el perrito, está la empresa que hace las jaulitas. Y todas ellas venden millones y billones de dólares. Todas ellas generan empleos. Todas ellas generan capital. Todas ellas aportan impuestos. Todas ellas fabrican edificios. Compran técnicas de laboratorio. Tienen investigación y desarrollo. Todas ellas necesitan software. Y ahí está entonces la gama de las tecnologías. Los informáticos haciendo CRM, haciendo ERP, haciendo todos los sistemas de gestión. Todas esas empresas necesitan estadísticas, necesitan dashboard que le diga a los dirigentes y a los ejecutivos de la compañía cómo están las ventas, cómo están los mercados. Todas esas empresas necesitan diseñadores que le diseñen sus campañas, que les recomienden los colores, que le hagan las envolturas para sus productos. Todas esas empresas necesitan transporte. Y ahí entran los camioneros con su servicio de carga hacia todos los estados. Ahí entra el ferrocarril. Ahí entra el transporte aéreo. ¿Se dan cuenta cómo se va construyendo el desarrollo? Que no es más que la interacción en un libre mercado. Un mercado, por supuesto, regulado por leyes. Leyes que favorecen la competencia justa, que protegen los derechos de autor, para que usted pueda en ese mercado nacer, desarrollarte, crecer y ser exitoso. Y si ese no era tu proyecto, y si no te salió bien, pues fracasa ese proyecto y no pasa nada. Esa es una diferencia importante entre la cultura norteamericana y la cultura latinoamericana. En Latinoamérica y en Cuba, cuando usted fracasa en un proyecto, usted nadie más le da un crédito. A usted no le cree ni su papá, ni su mamá, ni su familia, porque usted lo intentó y perdió el dinero. En Estados Unidos hay jóvenes, hay emprendedores que han perdido 100 millones de dólares y se lo cuentan en un bar tomando cerveza y se parten de la risa. Oye, ¿sabes qué? Que le puse $1 millón a eso y era mentira, aquello no me funcionó, pero aprendí, saqué experiencia. Ahora sé por dónde es que tengo que ir. En los Estados Unidos es normal caerse y levantarse. Y no una vez, sino muchísimas veces, hasta que metes el jonrón. Señores, por eso es que los Estados Unidos es un país de primer mundo. Por eso es que Alemania es un país de primer mundo. Por eso es que el G20, el G7, por eso es que son países del primer mundo. No es por lo que dicen los comunistas. No es porque le estén robando los recursos naturales a ningún país. Yo sé que el mundo hace siglos atrás era otro mundo y había esa competencia por ganar más tierra, por ganar más lugares, pero ya la economía hoy está basada en pilares diferentes. Si usted analiza las cifras de la cooperación de los Estados Unidos con Latinoamérica, la cooperación para el desarrollo de los Estados Unidos con África, con Asia, con muchos países, usted dice, no, porque es que los americanos llegaron a tal lado y se llevaron 3 momias. Si es verdad que se llevaron las 3 momias. Y si es verdad que se llevaron, qué sé yo, 4 collares. Señores, Estados Unidos tiene una cooperación internacional en este momento para África, para Latinoamérica, de billones de dólares. Que hay muchos países que juntos lo vendes completo el país no lo vale. ¿Cómo tú vas a venir a decirme a mí que Estados Unidos es un país desarrollado porque es imperialista y porque anda por todo el mundo? No. Estados Unidos es un país enorme, donde para tú entender el desarrollo de los Estados Unidos tienes que entender el desarrollo de un pequeño pueblo, para que tú entiendas por qué ese mismo modelo de libertad y de democracia y de derecho se replica en miles de pueblos. Y cuando tú lo juntas todo, eso da a los Estados Unidos. Usted se levanta por la mañana y en Jonte, a las 6 de la mañana, y usted va a oír el ruido de los tractores. Usted va a ver a la gente preparando la tierra. Usted va a ver cuántos campesinos cubanos
y otros países también, con el celo que cuidan las plantas ornamentales que venden, con el celo que cuidan las vacas que ordeñan, el ganado para el sacrificio, para el consumo de carne. Usted va a Kentucky o usted va a Virginia, a Harrisonburg, y puede visitar allí las inmensas granjas de pollo, de producción de huevo, de producción de carne bovina, de conejo, cómo tienen perfeccionados procesos que durante décadas han estado investigando cómo hacerlo, cómo producir más. Estados Unidos es un país desarrollado por lo que produce, no solamente en términos de alimentos, no solamente en términos de manufactura, la industria pesada de los Estados Unidos. En Estados Unidos se fabrican una bola de marcas de carros. En Estados Unidos se fabrica maquinaria de todo tipo, herramientas, implementos eléctricos. En Estados Unidos hay una empresa, o sea, un volumen de productos para la medicina, de la electromedicina, que estamos hablando de cientos de miles de patentes, de chips, de tarjetas electrónicas de todo tipo. En Estados Unidos hay una industria del software. Entonces, cuando tú vienes a sumar todo eso, por supuesto que los Estados Unidos tienen que ser un país de primer mundo. Ahora, Estados Unidos tiene que alimentar 350 millones de bocas y Estados Unidos tiene que alimentar a 12 o 13 millones de indocumentados que no se sabe quiénes son. Estados Unidos tiene que proveerle techo, tiene que proveerle carreteras y transporte y todo eso a 30 o 40 Cubas, y aún así usted se da cuenta que usted viaja todos los Estados Unidos. Claro que hay estados más ricos que otros, pero usted se da cuenta que en todos lados hay comida, en todos lados hay ropa, en todos lados hay zapatos, en todos lados hay desarrollo, en todos lados hay carretera, en todos lados hay internet, en todos lados hay libertad, en todos lados la gente dice lo que piensa, en todos lados eligen a sus representantes políticos, en todos lados hay oportunidades, en todos lados hay trabajo. Por eso Estados Unidos es un país de primer mundo. Porque el primer mundo no es un escalón que usted llega ahí y ya de ahí no hay quien lo quite. No, la historia está llena de ejemplos de países que tuvieron una gran efervescencia, un gran desarrollo desde la antigüedad y que luego tuvieron un gran declive y fueron hasta el fondo del mar. Ahí están los países más antiguos, los imperios, persa, griego, todos aquel mundo antiguo. Entonces ha estado en un constante subir y bajar. Hoy es igual. La riqueza de hoy se crea hoy. La riqueza de mañana se crea mañana. Estados Unidos es un país que, a pesar de ser la primera potencia del mundo, no puede dejar de trabajar. No puede sentarse a vivir de la riqueza que ha creado. Prácticamente nadie. Es un país que todos los días se gana su lugar. Todos los días se gana el puesto que tiene en el mundo. Ahora, ¿pudiera Cuba ser un país de primer mundo? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Como mismo se ha hecho de primer mundo los Estados Unidos y todos los demás países de primer mundo. Con libertad, con democracia, con Estado de Derecho, con justicia, con promover el emprendimiento, con créditos, que es una herramienta vital para el desarrollo, con cultura de la producción, con seriedad, con honestidad, con tradiciones productivas, con un sistema político y gobiernos que alternen cada 4 años y que tengan una visión de estadista de verdad, de futuro, de crecimiento, una visión competitiva que esté basada en el desarrollo del cubano, en lo hecho en Cuba, al mismo tiempo abierto a la inversión extranjera, pero con grandes facilidades para los trabajadores cubanos, con derechos, pagándole los salarios que merece el trabajador, no quedándose con todo el salario para después robarse, malversar o desperdiciar los fondos, manteniendo carros, patrullas, motos y miles de cubanos cuya única función es perseguir a otros cubanos. Usted siéntese con el primer secretario del partido de cualquier provincia, o con la directora de la ONAT, o con un ministro cubano como el de Comunicaciones, que tuvimos que responderle algunas cosas en este canal. Siéntese con ellos y dígale: ministro, yo, Eliezer Ávila, ciudadano aquí de Las Tunas, quiero poner una fábrica de
espejuelos. O yo quiero poner una fábrica de gorra. A ver, ¿y usted qué necesita? Bueno, yo necesito legalidad. Yo necesito el permiso para invertir 10 millones de dólares. ¿Y de dónde va a sacar usted 10 millones de dólares? De donde mismo lo saca Cabriza, de donde mismo lo saca Bruno Rodríguez, de las relaciones internacionales. Yo tengo un hermano en Italia que es millonario, o yo he vivido 10 años en los Estados Unidos, vendí mi compañía de limpieza y tengo $1 millón y quiero invertirlo aquí en Puerto Padre, hacer una fábrica de espejuelos para todos los viejitos aquí, como está una población envejecida que casi no ve, y yo voy a invertir $1 millón y voy a poner aquí 2 warehouse tremendos y voy a contratar a 1,000 personas para producir espejuelos y para exportar espejuelos para el mundo. Ahí entonces usted se va a dar cuenta por qué Cuba es un país subdesarrollado. Y va a decir, a ver, aquí yo veo que usted puede ser forrador de botones. Ah, no, esa fábrica no entra dentro de forrador de botones. Impresor de documentos. No, no es impresor de documentos. Plomero. Ah, no, eso no es plomero tampoco. A ver, albañil por cuenta propia. No, no, tampoco. Vendedor expendedor de croquetas. No. Ay, pero ya se acabó la lista. No hay ninguna patente que diga que usted puede poner una fábrica de producción de espejuelos con un laboratorio anexo para estudiar los cristales, para hacer estudios en todo el país, para probar diferentes tipos de cristales y ver cuáles son y tener una investigación para que los espejuelos respondan bien a la luz solar y que no irriten la vista y que no tengan, para los que tienen migraña. Pero como usted va a poner un laboratorio en este país y lo único que puede poner un laboratorio aquí y contratar fuerza profesional es el Estado. Bueno, pero es que el Estado no tiene fábrica de espejuelos en Puerto Padre. Ah, no. Pero aunque el Estado no tenga esa fábrica, usted no la puede poner. ¿Pero por qué? Ay, no sé explicarte. Bueno, porque este es un país comunista. ¿Y qué tiene de inmoral? ¿Qué problema tienen los comunistas con producir, con fabricar cosas? Bueno, que mira, la Constitución nuestra dice que no se pueden acumular riquezas en manos privadas. Entonces, ¿cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cuál es el desarrollo? Usted no dice que Cuba no puede desarrollarse porque no tiene petróleo. Yo voy a poner una fábrica de espejuelos que da más que el barril de petróleo. O yo voy a poner una fábrica de neumáticos. O yo voy a coger todas las gomas viejas que hay en todas las cooperativas, las voy a recapar y voy a poner una fábrica de recuperación de neumáticos. Ah, pero yo quiero invertir $5 millones para producir gomas para todo el país, para vendérselas al turismo, a los hoteles, para hacer... pero ya usted, mire, yo no tengo tiempo para atenderlo, porque ahora yo voy tengo una reunión para aprobar porque le vamos a dar 17 pesos a cada jubilado aquí en el municipio para que puedan comprar medicamentos, 17 pesos cubanos, menos de $1, porque la revolución es generosa con la gente. Y ahí le dice, la persona quiere poner la fábrica, pero primer secretario, la fábrica mía con la proyección que yo tengo, con los impuestos nada más que pagar a la fábrica mía, le podemos subir la pensión a los jubilados 2 veces. En este municipio se la podemos doblar nada más con mi negocio. Dime tú, el amigo mío que quiere poner un puerto, el otro amigo mío que quiere poner una fábrica de camiones, el otro amigo mío que quiere poner una empresa de taxis, el otro amigo mío que quiere poner 17 sex shop para que se diviertan los puertopadrenses, el otro amigo mío que quiere poner un gimnasio de 5 pisos, el primer piso para el adulto mayor que haga yoga, y que haga el segundo piso para los niños y el otro piso para que aprendan a bailar. Y el otro amigo mío que quiere hacer una constructora inmobiliaria. Claro, ya esto sería demasiado para la cabeza de un primer secretario del partido y mismo explota, estalla, los sesos se le pegan a las paredes, porque es que el desarrollo no cabe en la cabeza de los comunistas. El desarrollo no cabe en la cabeza de los que están dirigiendo hoy Cuba. Ellos no entienden cómo ocurre el desarrollo. Ellos no saben por qué los países desarrollados son desarrollados. Y si lo saben, entonces son tremendos hijos. No sé de qué. Claro, porque también me llama la atención que ellos no sepan nada de esto, pero entonces todos los hijos de Raúl, todos los hijos de Fidel, todos los hijos de todos los hijos de todos los hijos son empresarios. El que no alquila no sé cuántas propiedades de lujo en Airbnb
tiene el mejor restaurante de toda La Habana, o el segundo mejor, o el tercero mejor, todos son de ellos, o tiene como el hijo del Che Guevara una colección de Harley Davidson para pasear a los turistas por La Habana, o tiene como los hijos de Eusebio Leal joyerías en España, galerías de arte en no sé cuántos países. Entonces ellos no entienden el desarrollo para el resto del pueblo, pero para sus hijos sí tienen claro cómo es que se hace el desarrollo. Entonces, amigos míos, cubanos y cubanas que me ven desde Cuba especialmente, yo les puedo garantizar a ustedes, me corto las dos manos y los dos pies y se lo echo a los perros si yo les estoy mintiendo en lo que les estoy diciendo. Permítanos demostrarles que Cuba puede ser un país desarrollado en muy poco tiempo, sin magia, sin misterio, con transparencia, con claridad, usando como motor impulsor de ese desarrollo la creatividad de los cubanos, usando el deseo de los cubanos de salir adelante, con buenas leyes, con un juego limpio, permitiéndole a la familia cubana llevar adelante sus negocios, sus proyectos, en libertad. Permítanme, cubanos, demostrarles que si nosotros pudiéramos elegir a nuestras autoridades, si nosotros pudiéramos escuchar esto que yo les estoy diciendo en la televisión, y en vez de yo estar aquí hablando en esta directa, estuviera yo debatiendo en televisión con el ministro de Comunicaciones, con Díaz-Canel, con Raúl Castro, si quiere tener un debate serio con nosotros, yo estoy seguro que ustedes nos elegirían a nosotros. No porque seamos los bárbaros de la película, sino porque le estamos diciendo la verdad. Le estamos diciendo lo que es posible hacer, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Es más, lo que estamos haciendo nosotros en el mundo entero. Esto que yo le estoy contando no es una película de ciencia ficción. Esto no es un invento, esto no es un libro, esto no es un poema. Este es el día a día. Esta es la forma, cubanos y cubanas que me ven, en que sus hermanos, sus primos que viven en el exterior le pueden mandar a ustedes una ayuda. Le pueden mandar zapatos, le pueden mandar ropa, porque en el exterior hay una lógica. En el exterior se puede producir. En gran parte del mundo existen leyes que protegen al empresario y que lo incentivan y que lo promueven. Todo lo que en Cuba está prohibido. Producir, crear, prosperar, tener riqueza, en el resto del mundo está autorizado. Y además es cultura, es tradición, es principio. Avanzar por uno mismo. No son los lineamientos 2030 ni 2060. Desde que hicieron los lineamientos del partido, Cuba está peor. Cuba está más mal, hay más presos políticos, hay más represión, hay más censura, hay más prohibido, hay más regulado. Desde que se aprobó la Constitución, peor todavía. Porque esa Constitución no sirve para nada, esa Constitución no lo respeta a usted ni me respeta a mí. ¿Cuba puede ser un país de primer mundo? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué significa que Cuba sea un país de primer mundo? Con lo que tenemos. Que ojo, Cuba tiene 1 millón de cosas. Cuba tiene un clima perfecto el año entero y con eso da para ser no millonario como país. Cuba tiene paraísos naturales que son tremendo activos, que están mal gestionados, que aquí en Estados Unidos a cualquier charco le sacan millones de dólares y montan una marina. En Cuba todo eso está botado, enyerbado, abandonado y lleno de marabú. Ríos lindísimos, playas lindísimas que usted no camina kilómetros y no hay donde tomarte un refresco. No hay un lugar donde sentarte a disfrutar la vista. Conectado a internet, con fruta, con vegetales, con 3 o 4 gente que den masaje, con cuartos y habitaciones por si te quieres quedar, privado, o sea, del pueblo. Entiendan que la palabra privado significa del pueblo, de verdad, porque nada, o sea, el pueblo no es un individuo. Usted no puede hablar del pueblo como que el pueblo llora, el pueblo ríe, el pueblo tiene hambre, el pueblo no, eso no existe. La palabra pueblo, nación, todo eso son inventos del lenguaje. Lo que existe son los individuos. La suma de todos los individuos hace un pueblo, hace una nación. Por tanto, si usted quiere que el pueblo sea rico, los individuos deben ser ricos. Los individuos deben ser prósperos. Y cuando usted suma 11 millones de gente próspera, usted tiene un pueblo próspero. Usted tiene un pueblo feliz. Si en el Yarey hubieran 3 millonarios, hubiera 4 o 5 gente que tenga $500,000, hubiera 200 o 300 gente que tengan $100,000 y hubiera los otros 3,000 gente que tienen $50,000, Yarey fuera un pueblo rico
Claro que hay unos que tienen 50.000 y otros que tienen 20 millones, pero todos nos beneficiamos de todos. Absolutamente de todos, porque ese que tiene 20 millones, si Yarey fuera un lugar con ley, con libertad, con prosperidad, iba a invertir en el Yarey y le iba a convenir que en el Yarey hubiera más carreteras, que en el Yarey hubieran más parques naturales, que en el Yarey hubieran más opciones recreativas, porque eso va a beneficiar sus negocios, sus empresas, sus restaurantes. Y para eso está la política, para ayudar cada vez más a que la gente prospere. La economía es la expresión real de la política. No puede ser, no hay buena política si su resultado no es una buena economía. Eso se lo puedo garantizar. Economía y política tienen que ir de la mano. Y la economía no puede responder a la política. La política tiene que responder a la economía. Eso no significa que la política responda a 10 personas en el país. Pero la economía no es un interés de esas 10 personas. La economía es un interés de todos los cubanos, de todos los norteamericanos, de todos los habitantes del mundo. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? Pues esa gran asignatura pendiente, esa cultura que no tenemos nosotros y que no se nos enseña ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en el pre. La economía es prácticamente todo. La economía es cómo tú usas tu tiempo. Y eso nadie lo piensa. La economía es cómo tú administras tu vida. La economía es cómo tú gestionas todo lo que está a tu alrededor. Los estudios son parte de la economía. La alimentación, la producción, el vestuario, el equilibrio financiero, el equilibrio fiscal de una familia, de un individuo, es parte de la economía. La felicidad es un componente esencial de la economía. La natalidad es un componente esencial de la economía. El sexo es un componente esencial de la economía. Y todo esto se lo puedo explicar si tuviéramos tanto tiempo. No porque yo sea un gurú ni un iluminado, sino porque soy un curioso, porque soy una persona que me gusta preguntar, aprender, leer, y cada día de mi vida, cada vez que conozco a alguien que sabe más que yo, me siento y lo interrogo hasta que se aburre de mí. Y ahí es donde yo me doy cuenta de por qué Cuba es un país subdesarrollado y Estados Unidos es un país desarrollado estando a 90 millas. Y no es Cuba y Estados Unidos. Los cubanos en Estados Unidos tienen un territorio desarrollado y los cubanos en Cuba son un país de tercer mundo y subdesarrollado. Y la diferencia es el comunismo. La diferencia es ese mal llamado socialismo, que no es más que una férrea dictadura económica, social y política. Esa es la diferencia. O sea, la respuesta a la pregunta del día de hoy, hermanos, hermanas cubanas, ¿usted quiere saber por qué Cuba no es un país desarrollado hoy? Incluso más desarrollado que los Estados Unidos en algunas áreas, como lo fuimos muchas veces en la historia, donde en Cuba había cosas mejor que en Estados Unidos, o que en gran parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos son muchos países juntos. A lo mejor en Nueva York era mejor que en Cuba, pero en Alabama no era mejor que en Cuba, ni en Florida era mejor que en Cuba. Existía en algún lugar de Estados Unidos, pero en Cuba estaba mejor todavía. Eso pasó en la historia y puede volver a pasar si nosotros conquistáramos lo que tenemos que conquistar, que es la libertad política. Esa nos va a dar todas las demás libertades. La respuesta es, ¿qué necesita Cuba para ser un país de primer mundo? Cuba necesita libertad.